perdón, de programas de higiene y seguridad industrial, ¿no? Y como ya hemos visto, vamos a utilizar esta frase del señor Einstein, ¿no? Que dice, la mente de un joven no debe atiborrarse de datos, nombres y fórmulas, cosas que puede encontrar en los libros sin necesidad de seguir ningún curso universitario. Eso es cierto, hay mucha gente que es autodidacta y no necesita ir a la universidad para aprender. Entonces, según Einstein, los años de estudio deben emplearse únicamente para enseñar a pensar al joven, para darle un entrenamiento que ningún manual puede sustituir, ¿no? Y esta frase cobra vigencia en nuestro curso, sobre todo porque, como he manifestado anteriormente, hay muchos conceptos que todavía no tienen aceptación universal, ¿no? Uno lee un libro, encuentra una definición para administración, una administración para higiene, otra definición para seguridad, etcétera, ¿no? De hecho, por ejemplo, al curso le llaman Administración de Programas de Higiene y Seguridad Industrial. Y si van a trabajar a una mina ya no pueden aplicar esto entonces, porque es industrial, ¿no? Hay muchos egresados que están trabajando en municipalidades, por ejemplo. ¿Y qué hacen ahí si son de seguridad industrial? Hay otros que están trabajando en aseguradoras. En fin, el campo de la seguridad pues es muy amplio y habría que plantear estos conocimientos no para aprenderlos de memoria, sino más bien para que el estudiante pueda reflexionar, pensar y ir creando su propio conocimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de empresas, ya habíamos mencionado que eran sistemas sociales presentes en todos los aspectos de la vida humana, ¿no? Y hay una clasificación que todavía no está definida tampoco, pero corresponde al uso popular. Por ejemplo, hay empresas comerciales, industriales, mineras, construcción, hospitales, escuelas, iglesias, cooperativas, clubes sociales, considerados como empresas, partidos políticos, fuerzas armadas, prisiones, voluntariados, organizaciones estatales. Entonces nosotros diríamos, ¿cuál de estas empresas no necesita seguridad? Solo las industriales necesitan seguridad, no es así, ¿no es cierto? Inclusive las escuelas deberían tener un responsable de seguridad. Las iglesias, por ahí también hay accidentes, ¿no es cierto? Las prisiones. Entonces, aplicar el concepto de seguridad es necesario en diversos organismos, ¿no? Y no solamente son estos, hay hospitales de custodia mental, campos de concentración, museos, universidades. Por ejemplo, muchas universidades ya tienen ya sus elementos de seguridad, ¿no? Y la UNI también. Ese departamento de seguridad pues está siendo conducido por nuestra facultad. Empresas agrícolas, ganaderas, transporte, turismo, etcétera. Inclusive, cuando se habla de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿no? Se hablan de sistemas sociales y todos ellos pues requieren seguridad, ¿no? De repente la pregunta podría ser, ¿qué empresas no necesitan seguridad? Todas necesitan, ¿no? Evidentemente en diferentes escalas, pero todas la necesitan, ¿no? Las empresas comerciales, por ejemplo, McDonald's, jóvenes fallecieron electrocutados, ustedes deben acordarse de esto, ¿no? Que unos jóvenes que estaban haciendo limpieza, pues se chocaron con un cable que estaba descubierto y falleció una chica y por ayudarla, el chico que estaba con ella también falleció, ¿no? ¿Por falta de qué? Falta de medidas preventivas de seguridad. Las empresas de transporte, por ejemplo, este buque que carga petróleo, se parte en dos y todo el petróleo contamina el mar. E igual la costa, entonces la limpieza, la recuperación de esto es muy alto, ¿no? Son accidentes muy costosos, ¿no? Habíamos hablado de iglesias.
Se cae el techo de iglesia en Nigeria y mueren 200 personas. ¿Y por qué se cayó ese techo? ¿No? De repente por falta de un mantenimiento preventivo, una inspección de seguridad que vaya verificando si todos los elementos estructurales están funcionando de acuerdo a lo previsto. Evidentemente las empresas municipales también, ¿no? Ahí dice, se conformó mesa de trabajo entre SUNAFIL y la Federación Nacional de Obreros Municipales. Este acercamiento se intensificó luego de conocerse los accidentes mortales sufridos por los trabajadores de limpieza pública, ¿no? Entonces, pues, la seguridad debe estar presente en toda actividad humana, ¿no? Todas las empresas requieren seguridad, ¿no? Acá tenemos una empresa, perdón, parece que aquí hay algo bastante, ya. Claudio Pizarro reveló que negocio que tiene con Christian Meyer, dice, ¿no? Entonces, Claudio Pizarro tiene una empresa personal. ¿Cuál sería esa empresa personal? Jugar al fútbol. Y él no requiere seguridad. ¿Recuerdan ustedes cuando le rompieron la cabeza jugando un partido de fútbol? Sí, requiere de algunas recomendaciones, actividades, sugerencias de personal, ¿no? Pero no solamente tiene esa empresa personal que sería jugar al fútbol, sino también tiene otras empresas relacionadas con caballos, con vinos, tiene un restaurante, ¿no? Y todas esas actividades también requieren de seguridad, ¿no es cierto? Por otro lado, cuando hablamos de empresas, hablamos del gerente, ¿no? Y la acción de la gerencia significa la coordinación de acciones para alcanzar las metas. ¿Qué es el gerente? Un gran coordinador, un gran promotor de que todos hagan lo que tienen que hacer para alcanzar las metas. ¿Mediante qué? Las actividades de gestión y administración, ¿no? La gerencia significa, pues, poner la empresa en movimiento y mantenerla en la dirección de las metas. Pero luego de haber definido de esta manera tan grande la gerencia, también podríamos definir la gerencia de seguridad. Y tenemos que tomar los mismos términos, ¿no? La gerencia de seguridad está relacionada con la gestión y administración ¿de qué? De la seguridad en una empresa. Es la labor de poner la empresa en movimiento y mantener la dirección ¿de qué? De sus metas, pero de sus metas de seguridad. O sea, esto hace parte de la empresa, ¿no? Si nosotros decimos que los gerentes tienen dos grandes actividades, gestión y administración, ¿no? La gestión se haría para obtener recursos a través del planeamiento y la organización. Y la administración sería para alcanzar los objetivos con los recursos obtenidos, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones del gerente? Ya habíamos visto: planear, organizar, conducir y supervisar, ¿no? Entonces la gerencia de seguridad también tiene que hacer lo mismo, ¿no? Tiene que hacer gestión y administración. Es decir, tiene que obtener recursos para seguridad y tiene que administrar, es decir, alcanzar las metas y objetivos de seguridad con los recursos obtenidos. Por ejemplo, si se necesitan extinguidores, el gerente de seguridad no se para y los extinguidores le caen, ¿no? Del cielo, no es así. Él tendrá que hacer un informe, por qué se necesitan 5 extinguidores, qué tipo de extinguidor, tiene que hacer gestión, ¿no? Y una vez recibidos los extinguidores, tiene que colocarlos, pues, en los lugares adecuados. O sea, tiene que conducir, administrar los recursos para que sean colocados en lugares adecuados. Igualmente, los elementos de protección personal no le caen del cielo al gerente de seguridad, él tiene que hacer una gestión, ¿no? Tiene que hacer un informe indicando cuáles son los riesgos, cuáles son los elementos de protección personal más adecuados y presentarlos a una instancia superior, ¿no es cierto?
para ver si le entregan o no le entregan. Si no le entregan, pues tiene que seguir haciendo sus gestiones para obtener esos recursos. Y una vez que le entregan los recursos, tiene que hacer pues un buen uso de ellos, ¿no? Así como hemos aclarado las funciones del gerente, las funciones del gerente de seguridad también son las mismas: planear, organizar, conducir y supervisar. Pero en este caso, el gerente de seguridad tendrá que relacionarse con las actividades de seguridad de la empresa. Cuando hablamos de las responsabilidades de la gerencia, evidentemente uno piensa en la rentabilidad, ¿no? ¿Y cómo se obtiene más rentabilidad? Con calidad. Si tus productos son buenos, bueno, los clientes lo van a comprar, va a haber mayor demanda y va a mejorar nuestra rentabilidad. Pero este es un esquema cojo, ¿no es cierto? Tus productos son buenos, pero si hay accidentes, esos accidentes van a generar gastos y te van a disminuir la rentabilidad de la empresa. Por lo tanto, para mejorar tu rentabilidad, no solamente necesitas calidad, sino también seguridad, ¿no? Prevenir todas aquellas cosas que podrían, ¿no?, afectar el logro de las metas de la empresa, el logro de la rentabilidad empresarial. De hecho, hace algunos años salió este mensaje de Telefónica Ingeniería de Seguridad. Telefónica tenía una empresa de seguridad, pero nos interesa saber cómo concebían esos a esta empresa de seguridad. Decía: este servicio viene brindando soluciones integrales de seguridad para empresas, pero que buscaba rentabilizar la inversión en seguridad de nuestros clientes, ¿no? Entonces, rentabilizar la inversión en seguridad significa mejorar la rentabilidad de la empresa. Entonces, la seguridad pues está íntimamente relacionada con los requerimientos de la seguridad, ¿no? Cuando hablamos de la responsabilidad de la seguridad de la gerencia, esta noticia pues cae muy bien. El Poder Judicial dice, condenó a 15 años de prisión. ¿A quién? Al gerente de Utopía. No dice al gerente de seguridad, ¿no?, sino al gerente de esta discoteca Utopía, porque fue encontrado responsable. ¿Por qué? Por la muerte de 29 jóvenes, por el accidente, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad de ver a este señor una vez que salió de prisión. Lo entrevistaron en la televisión y le preguntaron: ¿y usted, señor, a qué se va a dedicar ahora? Y él dijo: bueno, yo lo único que sé hacer es manejar discotecas. Voy a continuar en eso. Pero, ¿y no tiene usted temor de que le pueda suceder otro accidente? No, dijo. Ya aprendí la lección, ¿no? Ahora la seguridad es lo primero. Claro, si él hubiera tenido un gerente de seguridad, un asesor de seguridad, de repente este asesor de seguridad pues lo iba a alertar, ¿no?, de estas actividades de riesgo y no hubiera tenido este problema. Lo que pasa es que acá en nuestro país recién estamos comprendiendo estas cosas de la importancia de la seguridad en la empresa, ¿no? Entonces, con estos primeros antecedentes, yo siempre les hago una discusión de los términos que vamos a utilizar, ¿no? Nuestro curso se llama Administración de Programas de Higiene y Seguridad Industrial, ¿no? Yo sugiero que no solamente debe ser administración, debe ser gestión y administración, ¿no?, de seguridad, ¿no? Habla de administración de programas de higiene y seguridad, ¿no? Pero ¿qué es? Perdón, ¿qué es la higiene? Es el daño a la salud del trabajador. ¿Y qué es la salud? ¿Qué es la seguridad? Prevenir daños. O sea, a partir de estas discusiones,
tal vez deberíamos hablar de seguridad, ¿no? Y la higiene como parte de las medidas preventivas para alcanzar la seguridad, ¿no? Por eso que nosotros cuando discutimos hablamos del término de gerencia de seguridad, ¿no? Hablando de la gestión y administración de la seguridad, incluyendo, digamos, los conceptos de higiene dentro de las medidas para evitar daños a la salud del trabajador. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los alcances de este concepto de seguridad expresado en los términos que estamos mencionando? De que si nosotros hablamos de seguridad, tenemos que ver un gerente de seguridad, una persona que haga tareas de gestión y administración. Tenemos que hablar de la seguridad no como un hecho aislado, sino como un sistema que tiene que abarcar a los principales elementos de cualquier sistema: las personas, el ambiente y la información. Aparentemente todavía existe una división, ¿no? Una cosa es la seguridad de las personas, eso es una cosa, y otra cosa es la seguridad del ambiente, ¿no? Bueno, hay discusiones sobre eso, pero ¿qué significa seguridad del ambiente? Prevenir daños aquí en el ambiente. ¿Qué significa la seguridad de las personas? Prevenir daños aquí en las personas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para prevenir daños? Estudios de peligros y riesgos. Y para prevenir daños al ambiente, estudios de peligros y riesgos. Es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos desarrollando una metodología, ¿no? Y seguridad de la información. La información es el elemento, pues, que relaciona a las personas con el ambiente, ¿no? El ambiente nos proporciona información, las personas nos proporcionan información. Esa relación también merece sistemas de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque la información también puede ser dañada, como vamos a ver más adelante, ¿no? Dentro de este concepto general de seguridad, vamos nosotros a ver, pues, que hay algunas actividades propias de seguridad, ¿no? Así como el ingeniero mecánico, por ejemplo, él habla de motores, de bielas, de pernos, de sistemas de procesos. El de calidad habla también de sus temas, el informático habla de sus temas. El de seguridad tiene que tener temas a tratar, ¿no? Y esos temas de seguridad están relacionados con esas actividades principales. Hay muchas actividades, pero todas ellas se podrían, pues, integrar en estas cuatro principales. La primera de ellas es el estudio de los peligros y riesgos, ¿no? Si voy a una empresa, lo primero que tendría que hacer, pues, es la identificación de peligros y riesgos. Si no hay ningún peligro, ningún riesgo, ¿para qué quiero seguridad? Pero no es así, ¿no es cierto? En toda actividad humana siempre hay peligros y riesgos, ¿no? Y no solamente determinar los riesgos, sino comparar los riesgos para ver cuál es el principal. Y cómo determinar los eventos no deseados que puedan ocasionar peligros y riesgos mediante la investigación. Porque yo no puedo esperar a que me suceda un accidente para recién tomar medidas. Yo tendría que estar investigando, ¿no? ¿Qué tipo de accidentes se vienen dando en el mundo? ¿Cuáles son sus causas, sus efectos? Para yo ir tomando acciones en mi empresa, ¿no? Habiendo identificado peligros y riesgos, la segunda gran actividad sería establecer las condiciones de seguridad. O sea, ¿cómo puedo yo garantizar seguridad frente a estos peligros y riesgos? Bueno, ahí no tengo nada que inventar, ¿no? Porque esas condiciones de seguridad todas están en las normas. Simplemente veo la norma, oye, la norma de ruido, ¿qué dice? 80, 90 decibelios, esas son las condiciones de seguridad. Y tan importante este tema es que en algún momento se habló de la seguridad por norma. Pero sabemos que mucha gente no hace caso a las normas, no cumplen las normas, ¿no? Por eso es necesario, una vez establecidas las condiciones de seguridad, realizar acciones para mantener esas condiciones de seguridad, que se cumplan las normas. ¿Y cómo logro esto? Mediante una serie de actividades, entre las que vamos a destacar las inspecciones y el registro de datos, ¿no es cierto?
inspecciones, monitoreos, controles, etcétera. Todo aquello que se haga yendo al campo, observando directamente cómo están sucediendo los hechos. Por eso es que a esta parte de la seguridad en algún momento se le llamó la seguridad por observación. Pero en realidad lo más importante de la seguridad, tal como ya se está redescubriendo ahora, es la educación de las personas, el hábito, los hábitos y costumbres de seguridad. La conciencia de seguridad que deben tener las personas es la única forma, la mejor forma de poder lograr estándares de seguridad deseados. Y trabajar sobre estos temas de hábitos, costumbres, valores, se comenzó a denominar la cultura de seguridad. Entonces uno supone que habiendo identificado riesgos y peligros, usa las normas para establecer condiciones de seguridad y mediante inspecciones, educación, capacitación, trata de mantener esas condiciones de seguridad y podría estar exento de todo peligro o riesgo, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las precauciones que uno pueda imaginar, siempre van a suceder eventos no deseados, ¿no? Lo que nosotros llamamos emergencias. ¿Y cómo hacemos para controlar esas emergencias? Desarrollando planes, ¿no? Planes para las emergencias y simulacros para ensayar nuestra actuación en caso de emergencias. Entonces, de esta manera, nosotros durante el curso vamos a desarrollar cada uno de estos elementos que nos permitan tener una concepción integral de la seguridad, ¿no es cierto? Entonces, la administración de programas de higiene y seguridad industrial, ¿no? También nos lleva a hacer una reflexión. ¿Qué vamos a administrar? ¿Programas? ¿O vamos a administrar planes? ¿No? Los elementos de un plan, por ejemplo, son elementos de previsión, visión, valores, política, misión, metas, estrategias. Y los elementos de operación, que son los programas, los presupuestos y los proyectos. Entonces, si nosotros decimos administración de programas, estaríamos solamente en esta parte de acá, ¿no? Y el presupuesto y los proyectos, no. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer es administración de planes de higiene y seguridad en forma breve, ¿no? Planes de seguridad. Dentro de este mismo concepto, nosotros vamos a hablar de algunos criterios que rigen la gerencia de seguridad ya en los términos que hemos mencionado, ¿no? En toda empresa va a haber un especialista, ¿no? Generalmente el ingeniero recién egresado es el que diseña, construye, usa la tecnología, ¿no? Pero sobre él siempre va a haber un gerente, que es el que obtiene los recursos y los hace funcionar como sistema, ¿no? Pero el especialista, por ejemplo, va a tener interés en obtener los mejores resultados. Por lo tanto, debe gerenciar, es decir, debe gestionar también los recursos que necesita para sus desarrollos especializados y debe administrarlos. Dentro de estas concepciones, pues, tal como lo hemos venido diciendo, vamos a llegar a concebir que todos somos gerentes y que existen niveles gerenciales, ¿no? Gerencia de dirección, gerente de coordinación y gerentes operativos. Por ejemplo, en la universidad los gerentes de dirección serán pues el rector, los vicerrectores, la gerencia de coordinación, los decanos, la gerencia operativa, los directores de escuela, los profesores, o sea, los que están en el campo. Para precisar esto, yo siempre le pido a los alumnos que reflexionen sobre el tema del señor de Microsoft, ¿no? Bill Gates.
Entonces, cuando Bill Gates comenzó a formar su empresa, era un especialista, porque él diseñaba, usaba su software, ¿no es cierto? Pero ahora, que ya su empresa es inmensa, él se dedica a diseñar, a construir software, ¿no? Él usa especialistas y él trabaja como gerente. Él dirige, ¿no? Él coordina, él planea, etcétera. Y eso nos va a suceder a todos nosotros. En algún momento vamos a salir de nuestra condición de especialistas para gestionar y administrar los recursos, ¿no? Dentro de los criterios de gerencia de seguridad, también debemos mencionar dos enfoques, un enfoque real y un enfoque de transición. ¿Qué significa un enfoque real? Tratar de aplicar pues las normas, procedimientos, las experiencias de la manera que sucede en la realidad, ¿no? Las grandes empresas tienen un gerente de seguridad, tienen los elementos de protección personal, tienen todo. Pero en las empresas peruanas se cumple todo eso. No se cumple. ¿Por qué? Porque a nuestros pequeños empresarios les falta pues mucha preparación, mucho enfoque, mucha visión. Entonces uno no puede pretender aplicar las normas tales y cuales son directamente a nuestra empresa. Hay que desarrollar lo que se llama un enfoque de transición. Yo siempre le comento a los alumnos que en Europa, por ejemplo, cuando uno va a tomar un bus, en cada paradero existe el horario que llega, ¿no? Pero llega de manera exacta. Yo me voy al paradero número 8, ahí llega el bus a las 8:15. Y el bus debe llegar a la universidad a las 9:10. Y exactamente el bus llega a la universidad a las 9:10 y no se demora minuto más, minuto menos. Y así es, me voy al metro, me voy al tren, me voy al avión. Todos cumplen con la hora, ¿no? Pero acá en el Perú no es así, pues. Tú vas a esperar tu micro, sabe Dios a qué hora llegará, para que puedas subir, y sabe Dios a qué hora llegarás a la universidad, porque acá la gente no está acostumbrada a respetar el tiempo, ¿no? A respetar la hora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar enfoques de transición. Oye, algunos van a llegar tarde, ¿y qué hacemos? Pues, ese es nuestro país todavía, porque si yo digo, todos los que llegan tarde a la clase ya afuera, no dan examen, la gran mayoría de repente tendría dificultades, ¿no? Y bueno, acá en la universidad ustedes han visto que se ha querido poner una norma para asistencia y todo el mundo se opone y es difícil, ¿no? Entonces, las normas pues te dan un enfoque real para gente que está preparada para su aplicación, ¿no? Pero en nuestro caso todavía nos falta esa cultura de seguridad y tenemos que usar un enfoque de transición, no ser muy drástico, ¿no? Ambos enfoques van a requerir una gran capacidad de evaluación y desarrollo de criterios. Tienes que observar qué es lo que está sucediendo y no aplicar la norma de manera explícita, sino más bien criterios, ¿no? Para saber cómo resolver algunos problemas dentro de la empresa, ¿no? Otros temas que nosotros queremos resolver es sobre integrar la seguridad en la empresa. Entonces deberíamos pues hacernos alguna pregunta. ¿La seguridad o la falta de ella influye sobre la imagen de la empresa? ¿La seguridad o falta de ella influye sobre la moral de los trabajadores? ¿La seguridad o la falta de ella influye sobre las leyes e inversiones? ¿Existe un punto de equilibrio entre la seguridad y otras actividades de la empresa? ¿Cuál es el nivel de seguridad razonablemente posible considerando aspectos económicos y productivos, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos
esta pregunta, la seguridad falta influye sobre leyes, inversiones, clientes, seguros, acreedores. Por supuesto. ¿Por qué el dólar está subiendo? ¿Por qué disminuyen las inversiones? Porque no hay seguridad económica, no hay seguridad jurídica, ¿no? Este presidente de repente nos cambia a todos, entonces todo el mundo pues compra dólares y todo eso. ¿Por qué? Porque no hay seguridad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de seguridad, veamos que no es un hecho moderno, ¿no? Sí, recién ahora apareció en el reglamento, ¿no? La seguridad se puede encontrar explícitamente en diferentes pasajes de la Biblia, que es un libro que tiene más de 2000 años de antigüedad. O sea, nosotros podríamos decir pues que la seguridad es más antigua que eso, ¿no? Pero yo solamente me refiero a un pasaje. Dice, en el antiguo Israel, la seguridad era prioritaria en todos los aspectos del vivir diario. La ley de Dios exigía que al construir una casa, hiciera una baranda en el techo. ¿Por qué? Porque en el techo la familia siempre realizaba actividades, ¿sí? Una parrillada, un pollito, todo lo hacían en el techo. Entonces Dios decía, tiene que construir una baranda. ¿Para qué? Para que no coloques sobre tu casa culpa de sangre, porque alguien podría caer del techo. ¿Para qué colocaban la baranda? Por seguridad. Para que nadie se caiga, ¿no? ¿Y qué decía en esta Biblia? Si alguien se caía del techo de una casa porque el dueño no había respetado esta norma de seguridad, Dios consideraba culpable de lo sucedido al dueño. ¿Quién es el responsable de la seguridad en la empresa? El gerente, acá es el dueño. Entonces, para nosotros es una novedad. Oye, la ley de seguridad y higiene industrial dice que el responsable es el gerente. Sí, pues, pero eso no es nuevo. Siempre ha sido así, ¿no? Está escrito en la Biblia. Entonces, cuando uno habla de seguridad, siempre es bueno hacer precisiones, ¿no? Por ejemplo, en el concepto de calidad y seguridad, ¿no? Mucha gente piensa, no, con calidad suficiente ya no hay que hacer seguridad, pero no diferencian que la calidad trabaja entre dos zonas de reconocimiento y zonas de deficiencia. ¿Qué significa esto? Que si todo está bien, bueno, todo el mundo te agradece, tu producto lo compran, ¿no? Pero si la calidad es mala, entras a una zona de deficiencia. Es decir, tienes que corregir, arreglar, etcétera, ¿no? En cambio, la seguridad trabaja en otros niveles, trabaja en una zona de vulnerabilidad y una zona de daños. ¿Qué significa esto? Que si tú no respetas la zona de seguridad, estás en una zona en la cual te pueden ocurrir daños, ¿no? Y si no respetas esto, los daños los vas a recibir tú mismo. Y son muchas veces irreversibles. No es como la deficiencia que tú la puedes corregir y ya está, pues, ¿no? Pero los daños son irreversibles. Entonces la seguridad pues es más importante inclusive que la calidad, ¿no? Acá vemos también otra diferencia. Dice, los chamos del Rolex y la nueva modalidad del robo de relojes de alta gama. Se dedican a robar relojes valorizados en $20,000, dice, ¿no? En Suiza, pues, se venden relojes de calidad, ¿no? Que son joyas, pero son un riesgo. ¿Por qué? Porque te pueden asaltar, robar y matar, ¿no es cierto? Oye, no quiero darte mi reloj, ya corre hasta el brazo y le robas, te hacen daño. ¿Por qué? Porque es un reloj de calidad, ¿no? En cambio, para ver la hora, tú te puedes comprar un relojito de esos chinos que te cuestan 10 soles, 12 soles, y eso nadie te roba. Y en esta época igualito te da la hora. Entonces tienes un reloj de calidad porque tienes la hora precisa y tienes un reloj de seguridad, ¿no? Entonces estos Rolex, por ejemplo, son de calidad también, pero son inseguros porque te exponen a riesgo, ¿no? Muy bien, cuando hablamos de las funciones del gerente, habíamos dicho planeamiento, organización, dirección y control, y al repetirse, pues se perfecciona, ¿no? Si nosotros nos planteamos unas metas, tenemos que evaluar los resultados para ver si encontramos esas metas, ¿no?
Y estas metas las planeamos mediante el planeamiento, la organización y la conducción. ¿Y cuáles son los resultados? Vamos a observarlo mediante el control y la supervisión. Esto significaría pues la retroalimentación, ¿no? ¿Qué medidas correctivas debemos tomar para que los resultados reflejen las metas? Esto de una manera general, ¿no? Y las funciones de gerencia y seguridad, como lo habíamos dicho, también se van a relacionar con lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, hablando ahora de estas funciones, vamos a verlas a cada una de ellas con un poco más de detalle, ¿no? Para poder precisar qué es lo que queremos mencionar cuando hablamos, pues, de planeamiento de seguridad, ¿no? Las empresas nacen en base a ideas, ilusiones y mucho orden, por ello es necesario un plan. ¿Qué significa esto? Significa que se pueden reunir 2, 3 amigos y se ponen a pensar qué es lo que podrían hacer, qué tipo de empresa. Pero si no lo escriben, simplemente van a ser ideas e ilusiones, ¿no? Hoy no, vamos a hacer un estatuto de la empresa, ¿no? ¿A qué nos vamos a dedicar? Tenemos que escribirlo. El planeamiento se concibe como un proceso ordenado de evaluación de hechos para determinar qué operaciones vamos a desarrollar. Pero también implica comprometer recursos, porque si yo me fijo una meta, tengo que saber qué tipo de recursos humanos, económicos y logísticos necesito. Pero el plan es importantísimo porque orienta las partes esenciales de nuestras ideas, ¿no? Evidentemente, luego de una evaluación metódica, ya no es solamente ideas e ilusiones, ¿no? Podemos significar la planificación como crear vectores, ¿no? Donde cada plan es un vector, ¿no? El plan de seguridad, el plan de productividad, el plan de calidad, ¿no? Pero cada vector dice debe tener un programa, ¿no? Que vendría a ser la dirección y sentido que orienta a cada vector, ¿no es cierto? Evidentemente, la suma de los resultados de los vectores, de los planes, debe tener la orientación y sentido según las metas y objetivos de la empresa, ¿no? El plan de seguridad, el plan de productividad, el plan de calidad tienen una componente vertical, digamos, que está orientada en función a las metas y objetivos de la empresa, ¿no? Y habíamos dicho, pues, que parte de los elementos operativos del plan era el programa, ¿no? Y que, ¿cómo podemos definir lo que es el plan? De una manera sencilla, podríamos definirlo como un documento. Si alguno de ustedes ha visto un plan de la empresa, de cualquier sitio, dame el plan, ¿qué te dan? Te dan un documento. Un documento escrito, ¿no es cierto? Que contiene, como hemos dicho, previsiones, visión, valores, políticas, misión, objetivos, estratégicas, y contiene operaciones, programas, presupuestos y proyectos, ¿no? Generalmente los programas son todas las actividades que voy a desarrollar en función del tiempo. Los presupuestos, los programas, las actividades en función del dinero y los proyectos, actividades a futuro. Y el plan de seguridad también tiene que tener visión, valores, política, misión, metas, objetivos y estrategias. Evidentemente no vamos a inventar nada. Tomamos estos elementos del plan empresarial y simplemente le damos una orientación a seguridad. Igualmente, yo no voy a hacer un plan de seguridad para un proyecto que no está dentro de los proyectos de la empresa. O sea, que qué proyectos tiene la empresa y para cada proyecto desarrollar su plan de seguridad, ¿no? Entonces el programa hemos dicho pues que es un documento que contiene una secuencia ordenada de actividades y tareas en función del tiempo. Y hablamos del tiempo porque es un recurso crítico, que no se puede gestionar, solo se puede administrar. Nosotros hemos dicho hay que gestionar los recursos y hay que administrar. Pero ¿quién puede conseguir más tiempo? ¿Quién puede conseguir más tiempo? Y dame más tiempo. ¿De dónde te doy? Si el tiempo pasa, ¿no? Esta clase la estamos comenzando
a las 4 de la tarde. No, 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 regrésame a las 8 de la mañana, ya no se puede. O sea, no podemos obtener más tiempo. Solo se puede administrar, ¿no es cierto? El tiempo es un recurso que todos tenemos por igual, en igual lapso de tiempo, unos logran las metas, a otros les falta tiempo. Es un recurso de la empresa, el trabajador que pierde ese recurso, el tiempo, deja de ser importante. Por eso es que en algunos casos se relaciona al tiempo diciendo el tiempo vale oro. No se puede gestionar, solo se puede administrar, ¿no? Y el programa pues también se corresponde como la principal herramienta de la gerencia de seguridad. ¿Por qué? Porque va a facilitar la gestión oportuna en el tiempo de los recursos, ¿no? Responde a una necesidad de supervisión, porque si yo tengo un programa, ya sé cuándo voy a hacer qué tareas en los meses siguientes. Y ya sé qué tareas, y sabiendo qué tareas se van a hacer en los meses siguientes, yo puedo programar supervisiones para ver si en esos meses estamos alcanzando las metas, ¿no? Pero un programa no es fácil a desarrollar. Desarrollar un programa demanda personal especializado debido a su complejidad, diversidad de reajustes, redistribuciones. ¿Y quién, si no tiene experiencia, puede hacer todo eso? Tienes que tener mucha experiencia, ¿no? Si no haces un buen programa, vas a vivir en urgente. Este es urgente para mañana, este es urgente para la tarde. ¿Y qué significa vivir en urgencias? Cansancio, tensión, incumplimiento de metas, dependencia. Por eso es que la palabra urgencia debería ser excluida de nuestro modo de vida, ¿no? O ser usada, pues, efectivamente de manera muy específica, ¿no? Pero no acostumbrarnos a vivir en urgencias. Existen, pues, muchos métodos y técnicas para la programación de actividades. Uno de ellos es el método PER-CPM, ¿no? Bueno, acá se establecen las actividades, cuáles son las precedentes, ¿no? Y cuál es la duración de cada actividad, ¿no? En función a esto se hace un gráfico, ¿no? Que significa indicar qué actividades se van a ir desarrollando, ¿no? Y sobre este gráfico se escogen algunas actividades que de todas maneras se tienen que ejecutar. Por ejemplo, yo voy de la 1 a la 2, puedo ir por la 3, por la 4, por la 5, pero de la 2 de todas maneras tengo que llegar a la 6, ¿no? 7, 8, 9, de la 9 de todas maneras tengo que llegar a la 11, pueda o no pueda pasar por la 10. Entonces, estas actividades, ¿no?, que son indispensables, se conocen también como la ruta crítica, ¿no? ¿Y por qué es importante este concepto? Porque en seguridad uno no puede, pues, repetir todos los procesos. O tal vez en una investigación, bueno, vamos al detalle. Pero la seguridad no puede repetir todos los procesos porque sería, pues, otro gasto similar, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en seguridad? Simplemente se identifican los puntos críticos, ¿no? Aquellos donde se van a, de todas maneras, realizar actividades y sobre ellos se presta principal atención, ¿no? Y yo recuerdo mucho que cuando terminé mi curso de ingeniería nuclear, estuve trabajando en una empresa que construía centrales nucleares, estaba con un colega y nos pidieron hacer un programa para evaluar contaminación ambiental, ¿no? Un programa de computadora. Entonces comenzamos a hacer en detalle todas las cosas. Y vino el supervisor y dijo, no, dijo, ustedes no tienen que hacer eso en detalle. Ustedes tienen que simplificar las cosas, buscar los puntos críticos y sobre esos puntos críticos verificar. Porque si lo hacen en detalle, están prácticamente duplicando las actividades de operación, ¿no? Y con esas experiencias uno va
aprendiendo pues a que en la seguridad tenga la flexibilidad, pero la exactitud también de cumplir con su función, ¿no? Uno no puede repetir todo en detalle porque el trabajador podía sentirse hostigado, ¿no? Tanto me controlas, tanto me verificas, no confían en mí. En cambio, un programa de seguridad que busque puntos críticos podría ir verificando si se están alcanzando las metas en esos puntos críticos, ¿no? Por eso es que estos métodos per CPM también se conocen como el método de la ruta crítica, ¿no? Otra técnica para programación son los gráficos de Gantt, ¿no? Cuya programación ha evolucionado tanto que actualmente ya tenemos, inclusive, como ustedes saben, pues, aplicaciones de computadora para desarrollar estos gráficos Gantt, ¿no? Pues ya no solamente nos dan las actividades, sino también sirven para ver temas económicos, presupuestales, etcétera, ¿no? Y aquí en esta diapositiva yo les he puesto una aplicación práctica. Es un egresado S2 que presentó esto en su tesis de ingeniero, ¿no? Mejora del programa de prevención de pérdidas en el ensamblaje de equipos mineros aplicado para proyectos mineros, ¿no? ¿Cómo hice el planeamiento del programa de prevención de pérdidas? Usando su diagrama de Gantt, pero evidentemente más sofisticado, ¿no? Entonces nosotros vemos pues cómo los conceptos administrativos van relacionándose con el tema de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay que hacer gestión de administración, hay que hacer también una gerencia de seguridad, ¿no? Muy bien, antes de pasar al siguiente tema, que es organización de la seguridad, vamos a cumplir con la lista y la prueba de entrada, ¿ya? Entonces vamos a parar esto acá, un ratito, a ver, acá, ponemos. Bueno, tenemos que continuar. Los que están por terminar, envían su prueba de entrada, por favor, y acá la vamos a registrar. Vamos a continuar. Ok, habíamos visto acerca del planeamiento. Ahora vamos a ver acerca de la organización. ¿Qué es organizar? Establecer la cantidad de elementos del sistema, ordenándolos y estableciendo las relaciones entre ellos, ¿no? Organizar significa, pues, dividir las tareas de manera lógica y ordenada. Toda organización requiere de una organización flexible para una rápida adaptación a los cambios. La organización también nos permite definir líneas de autoridad,
y niveles de responsabilidad, así como la identificación de puntos débiles, ¿no? Normalmente en un organigrama de una empresa, digamos, con bastante desarrollo, siempre se observa que las áreas de seguridad están directamente relacionadas con la gerencia general, ¿no? Porque se comprende, digamos, la importancia de la seguridad, como hemos visto, en la rentabilidad económica de la empresa. Pero también hay otro tipo de criterios que podamos comentar sobre la organización de la seguridad. Por ejemplo, hay órganos de dirección, órganos de ejecución y órganos de seguridad en todas las empresas. Entonces, los de dirección se encargan de directar políticas, aprobar los programas y planes de emergencia. Los de ejecución, conocer riesgos asociados, aplicar normas, procedimientos. Y los de seguridad dentro de la empresa evalúan riesgos, registran las emergencias, recomiendan planes y programas de seguridad, investigan daños, se encargan de la capacitación, de mantener operativos los sistemas de emergencia, es decir, de todo lo relacionado a la seguridad, ¿no? Pero según los criterios de organización, también podríamos hablar de etapas de obras. Entonces, la seguridad no se aplica solamente durante la vida útil de la empresa, sino comienza con el diseño, durante la construcción, ¿no? Toma temas de transporte e inclusive en la clausura de la instalación hay que intervenir dando criterios de seguridad, ¿no? Para que todo quede según su condición inicial, ¿no? Y en función a la importancia relativa de los riesgos pues son de diferente nivel en las empresas. Entonces hay que identificar riesgos principales, ¿no? Hay que identificar el alcance de los daños locales, a terceros, al ambiente, etcétera, ¿no? También hay que tener en cuenta en la organización cantidad y tipo de recursos a usar, ¿no? El personal que tenemos es especializado, los equipos y materiales son especializados, cómo se usa el agua, suelos y aire de manera intensiva o de manera común. La información es especial y se tienen en cuenta también las políticas de la dirección. Hay muchas empresas que desean contratar servicios de seguridad, otras tienen una organización propia, ¿no? De acuerdo al tamaño de la empresa, en las pequeñas empresas, el director o gerente asume también la función de gerente de seguridad porque no hay mucha gente. Los ejecutantes, cada uno asume la función de seguridad individual y grupal, es rotativo, ¿no? Y los órganos de seguridad actúan como asesores y consultores de pequeñas empresas. En las medianas empresas normalmente la dirección ya delega función a otro gerente y los ejecutantes en forma rotativa ejercen funciones de seguridad, ¿no? Los órganos de seguridad ya participan en el diseño del sistema de seguridad de manera real, ¿no? Y en las grandes empresas es donde recién se ve pues el organigrama que uno podría sugerir para la seguridad, ¿no? El director y gerente dictando políticas, objetivos, aprobando programas y planes. Los ejecutantes asumiendo la función de seguridad individual, participando. Y los órganos de seguridad ya asumiendo la función de gerente de seguridad, ¿no? Organizando y supervisando los planes y programas de seguridad, ¿no es cierto? Muy bien. Luego tenemos la función de gobierno, ¿no? La conducción de la empresa, que básicamente significa comunicar, motivar y negociar, ¿no? Comunicar para que el trabajador sepa qué es lo que se quiere hacer, motivar para darle el soporte emocional necesario para que cumpla lo que tiene que hacer y negociar, porque muchas veces, pues, por ejemplo, contaba un estudiante que en su empresa decía, pues, que las personas debían bajar
y las escaleras deberían tener una baranda. Oye, pero para el sótano no hay baranda, entonces, ¿qué hacemos? No bajamos. No, pues hay que negociar un procedimiento, una alternativa, ¿no? Oye, a la hora que bajemos, siempre debemos estar acompañados de otra persona, bajar apoyándote en el lado de la pared, no en el lado que no tiene baranda, etcétera, ¿no? Ver que esté bien iluminado. Es irreal pensar que las actividades suceden de acuerdo a lo planeado. Si fuera así, no necesitaríamos gerente, porque todo está funcionando, prendemos el motor y la máquina funciona sola. No necesitaríamos gerente de seguridad. Lo real es que las actividades no suceden de acuerdo a lo planeado. Siempre se van a presentar problemas y conflictos, ¿no? Entonces necesitamos gerentes de seguridad para conducir la empresa resolviendo esos problemas y conflictos. ¿Cómo? Mediante pues la cultura de seguridad, mediante la autoridad, mediante el liderazgo, la motivación, la comunicación y la negociación. No es que yo doy las órdenes y todo el mundo me obedece. Hay que desarrollar una serie de criterios, ¿no? Y cuando hablamos de control, decimos que es una de las actividades más importantes, aunque su significado es variable, ¿no? Control cuando hablamos de procesos, inspección cuando hablamos de observar para ver cómo están las cosas, y fiscalización cuando esa supervisión es ejecutada por la autoridad competente, ¿no? La supervisión está relacionada pues con las funciones gerenciales, tiene sentido de autoobservación y autocorrección. ¿Por qué remarcamos esto? Porque si algo mal sucede, nosotros también deberíamos plantearnos, y si eso sucedió mal, ¿qué cosas yo he dejado de hacer? No es solamente qué cosa dejó de hacer el otro, sino yo también qué parte tuve en este problema, ¿no? Las teorías gerenciales dan cuenta de actitudes tales como aprender de los errores. Habíamos dicho pues que en las empresas japonesas, cuando alguien se equivoca, no lo botan del trabajo. Cuando alguien se equivoca, todos se reúnen y le comienzan a preguntar por qué fallaste, cómo fallaste, en qué te equivocaste, para que esa falla no se vuelva a producir, ¿no? Es así que hay algunas empresas que tienen dentro de sus valores más importantes la autorresponsabilidad, ¿no? Somos responsables por nuestros éxitos y fracasos. Celebramos los éxitos y vemos las fallas como oportunidades para crecer. O sea, si tú fallas es porque eres humano, porque en realidad es humano, ¿no es cierto? No es que tú eres malo. Evidentemente, si las fallas son recurrentes, hay que tomar otras actitudes, ¿no? Y dentro de sus valores es reconocer que somos responsables de nuestra propia éxitos y fracasos. Nadie más es responsable de nosotros, ¿no? Entonces, cuando uno habla de control, está hablando pues de desarrollar, sembrar valores, ¿no? En nuestros casos serían valores de seguridad. Cuando hablamos de administración y gestión de la seguridad, algo tenemos que decirse lo que significa el presupuesto y el financiamiento, ya que el dinero no es el principal motivador. De todo, no, a mí la plata no me interesa, dicen, ¿no? Pero cuando no hay, ahí es el problema. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el dinero, ¿no? ¿Qué es un presupuesto? Es definir cuánto dinero necesito. En recursos humanos, 12.000, equipos materiales, 34, instalaciones, pasajes y viáticos. Pero el gerente de seguridad no puede quedarse, pues, ¿no? Diciendo cuánto dinero necesito. Él tiene que decir de dónde se va a obtener el dinero. Señor gerente general, el dinero lo vamos a obtener de recursos propios, de créditos bancarios, de hipotecas, de venta de acciones, de otros fondos. Entonces, una cosa es el presupuesto y otra cosa es el financiamiento. ¿Cómo se va a financiar ese presupuesto, ¿no? Otro concepto que hay que tener en cuenta es el concepto de costos y gastos en seguridad. ¿Qué significa un costo para la empresa? Un costo es toda aquella inversión de dinero que se va a recuperar
a la hora que se venda un producto o un servicio, ¿no? Por ejemplo, si soy un fabricante de autos y tengo que comprar llantas para los autos, ¿no? Ese gasto que hago en la compra de llantas es un costo. ¿Por qué? Porque lo voy a recuperar cuando venda el auto. Yo lo pongo el costo del auto, le incluyo el costo de las llantas. ¿Y qué es un gasto? Un gasto es una salida de dinero que ya no se va a recuperar. Por ejemplo, si un trabajador se accidenta, hay que pagar médico, enfermera, gastos de curación. ¿Y eso quién te lo devuelve? Nadie. Ese dinero salió y no tiene retorno. En un incendio se quemaron equipos y materiales y ese dinero salió y no se recupera. Entonces, debemos tener claro este criterio cuando hagamos nuestros presupuestos y el financiamiento de seguridad, considerar pues de que el dinero siempre debe significar un costo y no un gasto, ¿no? Los financistas de las empresas, pues, cuando tú le dices, señor, acá está mi presupuesto de gastos en seguridad, ni lo quieren ni mirar porque ese es un dinero perdido. No quiero gastar en seguridad, ¿no? En cambio, si tú le dices, este es un costo de seguridad, significa que vas a poder recuperar ese dinero. Un estudiante me comentaba que estaban abriendo un túnel y dice que él recomendó, ¿no?, que se debería invertir 5.000 soles en apoyos y sostenimiento mientras avanzaba el túnel. No, dijeron, ese es un gasto. ¿Para qué vamos a gastar 5.000 soles? Total, durante la construcción el túnel se vino abajo, ¿no? Y la reparación le costó más de 50.000 soles. En cambio, si uno hubiera sustentado eso como un costo, entonces la empresa abría los ojos y te hacía caso, ¿no? Porque el costo significa algo que ellos van a recuperar, ¿no? O que va a generar una menor inversión, ¿ya? Muy bien, entonces con esta diapositiva hemos concluido la clase de hoy y vamos a presentarles el ejercicio que tenemos para esta clase. Yo les pediría que ingresen al Google Docs, ¿no?, para poder ensayar el ejercicio, cómo es que nosotros desarrollamos este tipo de cursos en los cuales no les pedimos memorizar cosas, ¿no?, sino les pedimos más bien desarrollar su criterio, ¿no? Entonces vamos a, ingresen por favor al Google Docs, que lo tienen todos ustedes. Vamos a compartir el ejercicio del día de hoy, que lo tienen en su separata, ¿no? Acá está el ejercicio, dice cuáles son las 2 primeras empresas en las que usted debe gestionar y administrar las actividades de seguridad. Usted designado gerente de seguridad, menciona y describe 2 actividades de gestión de seguridad, 2 actividades de administración de seguridad, y un gráfico de Gantt permite visualizar las actividades. Describe el procedimiento, o sea, no hay que dibujar, ¿no? Y luego acá se le da un caso, incendio en el túnel Mont Blanc, y se les pide identificar una actividad de planificación, una de organización, una de conducción y una de supervisión, ¿no? Y la última dice, en función a los hechos que se describen, ¿cómo se denominaría la seguridad en este caso? Tienen que cumplir las medidas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, si van a caminar por la calle, ustedes cruzan la calle por el pase peatonal, que está la línea de cebra. Sí, ¿no es cierto? Si ustedes hacen eso, quiere decir que están preocupados por su seguridad personal, ¿no? Y algo similar podríamos hacer con nuestro entorno muy cercano, que son nuestra familia, ¿no? La pregunta 2 y 3 vamos a tener que precisarla mejor, porque claro, nosotros decimos 2 actividades de gestión de seguridad,
podría confundirse con planeación y organización. Pero en realidad cuando decimos actividades de gestión de seguridad, nos estamos refiriendo a la gestión de recursos, ¿no? ¿Qué recursos deben ustedes gestionar como gerente de seguridad? De repente solicitar equipos de protección personal, solicitar extinguidores, ¿no? Y cuando hablamos de la respuesta 3, también pedimos actividades de administración de seguridad, ¿no? Y si hemos dicho que vamos a solicitar equipo de protección personal, las actividades de administración sería distribuir los elementos de protección personal. Y en cuanto a los extinguidores, podría ser ubicar los extinguidores, ¿no? O sea, no estamos hablando de las funciones. Planear y organizar son las funciones, ¿no? Conducción son las funciones. Estamos hablando de actividades de seguridad. Y las actividades habíamos dicho que era la gestión y la administración. La gestión es obtener recursos y administrar es usar bien esos recursos, ¿ya? Eso sería en cuanto a la pregunta 2 y 3. En cuanto a la pregunta 4, acá piden describir el procedimiento y está muy bien descrito, ¿no? Se definen las tareas y actividades, luego el tiempo en el cual se llevarán a cabo dichas tareas y actividades y luego desarrollar el cuadro en forma de gráfico de barras, de forma horizontal, ¿no? Bueno, ya eso podría adecuarse, pero esta respuesta está correcta. ¿Cómo hago mi diagrama de Gantt? Primero defino las tareas y actividades y el tiempo necesario, ¿ya? Ahora, cuando hablamos acá, fíjense, identificar una actividad de planificación en el incendio del túnel Mont Blanc. Entonces nosotros podríamos leer el caso y poner, por ejemplo, esta parte de acá, ¿no? Una novedad importante es que se va a instalar a la entrada de un sistema de medida de la temperatura de freno de los camiones, ¿no? Acá está. Entonces nosotros podríamos, color de texto, color de resaltado, por ejemplo, poner acá un color amarillo. Esto sería planificación, porque están pensando hacer eso, ¿no? Están planeando hacer eso. Dos, una actividad de organización, ¿no? Podríamos poner una actividad de organización. Los paneles de señalización variable se encuentran situados cada 600 metros, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto sería organización. Estamos organizando los elementos de seguridad, en este caso, paneles de señalización. Podríamos tener los teléfonos de emergencia, están dentro de los nichos protegidos, y así, ¿no? La C, una actividad de conducción, ¿no? Una actividad de conducción acá estaría relacionada con esta tarea. Fueron 53 horas de combate al fuego. Eso está relacionado con la conducción, ¿no es cierto? Vamos a ponerle verde para diferenciarlo. Luego nos piden una actividad de supervisión. Una actividad de supervisión. Una actividad de supervisión sería, a ver, por acá está. A ver, un sistema de ventiladista. Acá está, ¿no? Un sistema lo detecta y lo avisa mediante paneles de señalización, ¿no? Acá está. A esto le podemos poner un color marrón, por ejemplo. Entonces, ven ustedes que dentro de este caso se están
considerando acciones de planificación, organización, conducción y supervisión, ¿no? Y la última pregunta, la pregunta dice, en función a los hechos que se describen, ¿cómo se denominaría la seguridad en este caso? Explique por qué. Entonces, claro, como hablan de seguridad industrial, seguridad minera, ¿no? Y así sucesivamente, de repente podríamos decir seguridad en túneles, ¿no? Podría ser seguridad en túneles. Pero para mí lo más acertado simplemente sería seguridad, nada más. Porque la seguridad es una actividad que cualquiera sea la actividad humana, se van a desarrollar, ¿no? Se van a desarrollar siguiendo una metodología que nosotros vamos a tratar de precisar ya en la próxima clase, ¿no? ¿Cómo se llamaría la seguridad? Seguridad. Nada más, es la seguridad. No vamos a ponerle seguridad de túneles, seguridad contra incendios, seguridad jurídica, no es necesario. Es simplemente seguridad, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros no vamos colocando nada que podría considerarse de memoria, ¿no? Sino más bien de criterio, de reflexión sobre estos temas. Ya he tomado nota de los alumnos que han participado para considerarle ir anotando su puntaje, digamos, que van a ser válidos para el examen parcial, ¿no? Hemos dicho que se les va a dar 0,4 puntos por participación, máximo 2 puntos. O sea, podrían tener 2 puntos adicionales en el examen parcial. Muy bien, no sé si desean hacer alguna sugerencia, alguna consulta. No, por mi parte, profesor, está todo genial, se ve ordenado, organizado, pero una consulta quisiera hacerle. El día de hoy, o sea, los lunes va a ser netamente práctica, o es No, porque no, como no. decía, Nosotros comenzado. hemos hecho la teoría, ¿no es cierto? Y para Ay, clarificar esa teoría hacemos ese ejercicio. La práctica la tienen con el profesor Nores. Nore, claro. Ah, ya está, pero ya, bueno, genial, estuvo Yo bueno, estuvo esta bueno. cosita lo hago para aclarar lo que se ha dicho en clase, nada más. Ya, profesor, está bien, está bien. Está Ya, genial. Gracias. porque a veces uno no entiende bien, el profesor no transmite bien. Por ejemplo, ese tema de las actividades, ¿no? De repente la pregunta estuvo mal formulada. Hay muchas cosas que podrían incluir, ¿ya? Ok, muy bien, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes, ¿de acuerdo? Ya sería hasta el próximo lunes. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias. Ya, profesor, hasta luego. Cuídese. Hasta luego, profesor. Hasta Ya, los luego, que me han profesor. enviado Buenas su noches. prueba, voy a chequear ahorita el correo, ¿ah?